Amados, muy bienvenidos a cada uno de ustedes a este espacio, a este tiempo que Dios nos regala para compartir con esta casa, con la familia, lo que Él nos da. Así que muy bienvenidos, un gozo de verlos a todos, mi amada, mis amados, a todos. Vamos a iniciar. La verdad que cuando Dios habla, para mí es el mayor gozo. Me pueden regalar todo, puedo lograr todo lo que sea, pero nada se compara a oír su voz. Su voz son las caricias que nuestro ser necesita a cada día. Hemos estado hablando el anterior domingo, y esta es una secuencia de eso, sobre identidad eterna. Y esta es Identidad Eterna 2. Y hemos visto que en el centro del Edén estaba plantado un árbol, el árbol de la vida, que simboliza a Cristo Jesús el Señor. Y Dios le dio al hombre la autoridad, lo bendijo, le dio palabras de bendición, lo bendijo y le dijo: fructificad, multiplicaos, señoread, en otras palabras, gobernad. Y le dio la orden de cuidar el huerto, pero precisa y específicamente la orden era cuidar la centralidad del huerto. ¿Qué era lo que estaba en el centro del huerto? El árbol de la vida, que representa a Cristo. Árbol porque es un árbol fructífero, que sus frutos son para sanidad de las naciones. ¿Pero qué fue lo que hizo el hombre? No cuidó lo central, no cuidó lo principal del huerto. Se fue por las periferias y escuchó otra voz que lo alimentó, lo sedujo y lo engañó. Entonces, ¿qué pasó con Adán? Cambió el enfoque eterno por una recompensa momentánea. ¿Qué sucede? Que como el que lo sedujo fue el engañador y siempre te promete algo, pero el resultado no es lo que prometió, porque es verdad, se encontró con el dolor, con la angustia, se encontró con la muerte espiritual. Fue apartada de él la vida. Y desde ahí, la naturaleza del hombre es una naturaleza separada de Dios. A eso se le denomina el hombre carnal o el viejo hombre. Así que eso estuvimos hablando. Entonces, Adán perdió la presencia de Dios, perdió la imagen de Dios, perdió la naturaleza de Dios. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Cristo Jesús, el segundo Adán. La Biblia nos habla y muestra, Él ve a la humanidad en dos hombres, en el primer Adán y en el segundo Adán. El primer Adán, en un huerto espectacular llamado Delicias, donde había todo, donde no le faltaba nada, perdió la vida, negoció la vida, negoció lo eterno por algo pasajero y temporal. Pero también en otro huerto llamado Getsemaní, el segundo Adán, angustiado y afligido, dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Ahí fue su primer muerte al yo, al temor, para ir a la cruz.
se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo, dice la Biblia, siendo obediente. Getsemaní. Y vuelve a repetir, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La primera vez murió en Getsemaní a su yo. La segunda vez murió completamente, físicamente, para recuperar todo lo que el primer Adán perdió. En el primer Adán todos mueren. En el segundo Adán todos viven. ¿En quién está usted? Usted decide. O estamos en el primero, dejándonos gobernar por ese viejo hombre con sus mañas y con sus ofrecimientos, que son influenciados por su padre. ¿Cuál es el padre del viejo hombre? Satanás. Jesús le dijo a los fariseos, el padre de ustedes es el padre de la mentira. Ha sido homicida y mentiroso desde el principio. O decidimos por el segundo Adán. Él recuperó ese Edén que se perdió. Él es el Edén espiritual, lugar de delicias y caricias, lugar de abundancia. ¿Sabe qué? En Cristo lo tenemos todo. En Cristo tenemos herencia. En Cristo las promesas ya fueron cumplidas. Porque en Él todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Por qué por medio de usted? Porque Dios jamás va a obligarte a nada. Todo lo que decidimos es por nuestro libre albedrío. Entonces, por medio de ti, para darle gloria a Dios. Qué hermoso es estar en Cristo, amados. Es una aventura continua. No hay lugar para la apatía. No hay lugar para la indiferencia. No hay lugar para estar en otras cosas que no son la voluntad de Dios. Con esta introducción vamos a entender que en el huerto del Edén estaba en el centro el árbol de la vida, pero también había muchos árboles llenos de frutos. Y esos árboles son figura de los que son una extensión, de los que son ramas de este árbol de vida. Entonces la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, nos habla de un árbol, pero también de árboles, que son la expresión de ese árbol de la vida. Aquí en Salmos 1, 2 y 3, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Nosotros podemos elegir con quién estamos, con quién no. En este nuevo pacto necesitamos más bien buscar a los que están separados, a los que se le denomina pecadores. Son los que están separados de Cristo, los que no conocen el árbol de la vida, los que no han experimentado ni probado de su fruto. Y nosotros más bien somos llamados a ministrarles, a darles de comer este fruto tan maravilloso que nosotros hemos experimentado. Y sabe a rico, sabe a descanso, sabe a paz, sabe a reposo, sabe a justicia. No la justicia propia, la justicia de Él. Entonces,
Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El anterior domingo vimos otro árbol que también estaba a las orillas de las corrientes de las aguas, pero estaba tipificando la fe y decía, bienaventurado el varón que confía en el Señor, porque será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces hemos venido viendo la secuencia de lo que nos convertimos cuando accesamos y comemos del árbol de la vida, del pan que bajó del cielo para dar vida al mundo. Aquellos que en la ley de Dios está su delicia y en su ley, aquí nos está hablando de la palabra, y vamos a entender en este día que la palabra es una persona, la palabra es el verbo eterno, preexistente, la palabra es Cristo. Vamos a entender que la palabra se encuentra en las Escrituras. Las Escrituras fueron guiadas, inspiradas por el Espíritu Santo para introducir a Cristo desde el Génesis hasta Apocalipsis, el cual es la palabra. Entonces, aquellos que meditan en la palabra viviente, en la palabra viva, que es Cristo, de día y de noche, están enfocados, fueron absorbidos, no por la ley de Moisés, sino por la ley del Espíritu, por la ley de la vida, por la ley de la palabra, que es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque lo que Él habla es una ley al cual todo el universo se somete. La Trinidad completa creó el universo. Y el apóstol Pablo dice, sin Él, hablando de Cristo, sin Él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Él es la palabra viva, Él es el verbo. Cuando dijo sea la luz, fue la luz. Entonces, su palabra es ley. Cuando Él dice algo, todo se sujeta a esa palabra viva, esa palabra poderosa, esa palabra que contiene el universo. ¿Usted pensaba que el universo lo tiene a Él? Está equivocado. El universo y las galaxias, las millones de millones de millones de millones de estrellas están contenidas en Cristo, en la palabra. Se ha descubierto científicamente que hay más estrellas que arena del mar. Por eso Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas y cuenta si las puedes contar. Así será tu descendencia. Escudriñar las Escrituras y encontrar a Cristo es maravilloso. Pero, como me pasó hoy en la madrugada, adorarlo a Él y de repente que te hable es superior, es espectacular, te cambia, te mueve algo, te hace vibrar. Así necesitamos vivir la iglesia, oyendo su voz. Entonces, estos que están absorbidos por su palabra, no absorbidos por la ley de Moisés, una ley estática que fue escrita en piedra. En este nuevo pacto, la palabra, la esencia de Dios,
Cristo fue escrito en corazones de carne, no con tinta, dice el apóstol Pablo, sino con el Espíritu del Dios vivo. Esa es una realidad para nosotros. Así que han sido absorbidos por la ley de la libertad, la verdad, la palabra, entendiendo que todo esto es Cristo. El único que pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes han creído en mí y permanecen en mí, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, los que están absorbidos por la ley de la libertad van a vivir disfrutando de la gracia de Dios. Porque ¿en qué se basa la ley de la libertad? O sea, la palabra que te liberta, ¿en qué se basa? En la verdad. La verdad te hace libre. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Con la misma escritura. El que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, conocer la palabra de verdad, te hace libre. Por eso es que necesitamos buscar donde se habla verdad. Ahora se habla un evangelio diferente, que lo vamos a ver más adelante. Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, usted y yo somos esos árboles fructíferos que se alimentan del agua viva, de la palabra de Dios, que es Cristo, el cual te quita la sed. Porque nada más puede quitar la ansiedad del alma, esa ansiedad que no te deja dormir, esa ansiedad que te hace correr todo el tiempo sin que nadie te persiga, esa ansiedad que no te deja descansar en las delicias del jardín, del Edén que portas, que ya está activado dentro de ti. Es ese agua viva que Jesús le habló a una mujer que andaba corriendo, andaba cambiando esposos. Y le dijo, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y comenzó una conversación con ella. Llama a tu marido. Y la mujer, no tengo marido. Estaba mintiendo. Pero Jesús nunca nos hace ver, nos trae con amor, nos muestra la verdad de nuestros pecados. Y le dijo, ¿esto has dicho con verdad? Oiga, estaba mintiendo. Pero es que este es Dios. Este es Cristo. Esto has dicho con verdad. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes hoy no es tu marido. Este es Dios. Este es Cristo. Este es el que nos enamora. Este es el que nos hace ver nuestros errores o pecados. ¿Y saben qué? Produce el verdadero arrepentimiento para darle gloria a Él. Porque esta mujer se convirtió en una adoradora y en una predicadora de la verdad. Y todo el pueblo conoció a Cristo a través de ella. A esos llama Dios. Así nos ha llamado a los débiles, a los que no son, a los que tienen que ir a las 12 del mediodía por vergüenza que le digan prostituta a recoger el agua.
Este es nuestro Dios. Este es Cristo. Él es fiel. Entonces, estos árboles que beben del agua viva son absorbidos por la palabra de Cristo, por esa ley que nos hace libres. Un esclavo no puede soñar ni ser productivo. Pero los que son libres pueden soñar y dar abundante fruto. Entonces, estos árboles que dan fruto se convierten en árboles de justicia, plantío del Señor, Isaías 61:3, que dan fruto. Y nos dice Isaías, aquí es una profecía que Jesús la ministró en una sinagoga. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y aquí en Isaías continúa a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Cuánta gente que no ha entendido la gracia de Dios sigue operando en su propia justicia? Si usted lee Isaías 58, va a ver cómo esta gente que había dejado a Dios, pero querían obtener algo de Él, hacían ayunos y se llenaban, se ponían ropas ásperas de silicio y de ceniza, se ministraban su cuerpo, se ungían su cuerpo con ceniza. Esto representa las obras de la carne para querer agradar a Dios y obtener algo de Él. Pero Él vino a cambiar esto. En lugar de ceniza, en lugar de tu obra, de tu acción, ¿vino a qué? En lugar de ceniza vino a darte gloria. Él es la gloria. Manifestarlo a Él. Él es la gloria. Óleo de gozo en lugar de luto. La naturaleza del viejo hombre es una naturaleza de muerte, porque está separada de la vida. Entonces, vino a darte óleo de gozo. Cuando habla de aceite en la Biblia, es una figura del Espíritu. El Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Estás cubierto por la alegría del Señor, en vez de ese espíritu de angustia, de tristeza, de nostalgia. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El fruto que da tu vida, que otros pueden comer. La belleza que hay en Cristo y se puede expresar a través de tu carácter, un carácter amable, apacible, dulce, que en vez de palabras ásperas, habla palabras suaves, apacibles, amables, que producen vida, que te invitan a Cristo. Entonces, nosotros somos esos árboles que dan fruto. Nosotros somos esos árboles de justicia. ¿Sabe por qué? Porque antes de la cruz, Él se hizo pecado. Él se convirtió en pecado. No solo lo recibió, se convirtió en pecado. Lo dice 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que vosotros fuese la justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué es usted? Justicia. El árbol de usted, uno de sus frutos es justicia. No la justicia propia. Si me la hace, me las paga.
Esa justicia del viejo hombre fue clavada en la cruz. La justicia de Cristo nos hizo justos, no por nuestras fuerzas, por nuestras obras, por lo bien que hicimos. Nos hizo justos por amor, porque nos amó de tal manera. Y la única manera de tener comunión con nosotros era haciéndonos una nueva creación. Esta nueva creación es una naturaleza de justicia, para que el justo de los justos, el Dios Santo, venga a vivir dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál es el fruto, el efecto de esta justicia? Hay efectos, amados, hay frutos de lo que somos en Cristo. ¿Y quiénes lo disfrutan? Primeramente usted, ¿y saben quién más? Los que están a su lado, los que están en su familia. No puedo decir yo soy una hija de Dios. Usted no puede decir, yo soy un hijo de Dios y ser un ogro y andar espantando a sus hijos, a su esposa o a su esposo o a sus hijos. Isaías 32, 16, 17 dice, y habitará el juicio en el desierto. El juicio fue sobre Cristo. Lo que nosotros debíamos pagar fue sobre Cristo. Él lo pagó. La deuda está pagada. No le debemos nada a nadie. Él pagó la deuda y dijo, tetelestai, consumado es, hecho está, la obra está acabada. La deuda está pagada. Y en el campo fértil, este es el Edén, este es Cristo, morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Amados, este es un fruto del Espíritu. Por eso es que la verdadera gracia es manifestar el fruto del Espíritu. Es que cuando tengas problemas, cuando alguien tenga problemas, se manifieste la paz, se manifiesta el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe. Eso es la verdadera gracia. ¿Sabe qué? Ya que María no ame, porque ama mal, ama condicionadamente, que ame Cristo a través de María, a través de Nercia, a través de cualquiera de nosotros, que ame Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es incondicional, porque el amor de Cristo perdona, porque el amor de Cristo no te amenaza, el amor de Cristo te conquista. Y aquí, en este punto fue que me cambió hoy la palabra del Señor. Profecías y advertencias para cuidar el árbol de la vida. ¿Qué estaba en el centro? ¿Qué era la centralidad? En otras palabras, ¿qué era lo importante del huerto? El árbol de la vida, Cristo. ¿Qué es lo importante en tu vida? Cristo. La vida que se te entregó. Por lo tanto, dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las profecías del Antiguo Testamento profetizaban de una persona y el bien que traería esta persona, la libertad, la vida, la paz, el gozo, la abundancia que traería esta persona, Cristo Jesús. Todas las profecías hablan de Cristo y su obra, su producción en la humanidad. Pero la profecía en el Nuevo Testamento, ¿sabe qué es? El testimonio de esta obra cumplida. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús en los hijos de Dios. Que cuando te vean, lo vean a Él. ¿Qué es testimonio? Testimonio es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigos de él.
Pero no solamente somos testigos, somos parte de Él. Él se ha fusionado con nosotros. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Si yo digo, levanten sus manos los que han experimentado esta vida, todos vamos a levantar. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado, Él se ha hecho sentir a nuestras vidas, en nuestros momentos más oscuros, en nuestros momentos más difíciles, en nuestros momentos de pérdida. Él siempre está, porque está en nosotros y se va a manifestar lo que Él es. No te va a decir, yo tengo para darte. Él te dice, yo soy, porque el yo soy está en ti. Y el yo soy es lo que necesitas. Es el ser en tu ser. Entonces, el testimonio de Cristo se recibe por medio del Espíritu Santo. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que Él está en nosotros, de que su palabra es la verdad. Él es la palabra y Él es la verdad. Entonces, hoy a mi oído así, lo vuelvo a repetir porque estoy muy feliz por eso, Él me habló esta palabra. Y aquí mi título es Advertencia del amor de Cristo para volver a la comunión y al primer amor. Nos vamos a Apocalipsis 2, del 2 al 7, y dice, Jesús le estaba hablando a una iglesia. Le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser y no son. Qué triste es eso, ¿no? A los que se dicen ser y no son. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero aquí viene una queja del Señor. Grave es cuando Él se queja, amados. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y aquí viene una dirección imperativa. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí le estaba hablando a una iglesia, la primera iglesia que se menciona de todas las iglesias, de las 7 iglesias que Cristo les habló, el resucitado les habló. Era la iglesia de Éfeso. Le estaba hablando a los efesios. Y dice, en medio de lo terrible que les dice, pues si no, vendré pronto aquí a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Amados, nosotros somos llamados para hacer luz. Qué grave es siendo luz, que nuestro alrededor, que la jurisdicción que Dios nos ha dado permanezca en tinieblas. Eso es quitar el candelero de su lugar. Cuando se apaga la luz, no existe candelero. ¿O sí? ¿Quién lo puede ver? Si una lámpara se ve cuando está alumbrando. Esto me lo enseñó hoy. Pero como Él es bueno, Él ve todo de nosotros. A Él no le podemos mentir en nada. Nosotros deberíamos ser aquí igual como cuando nadie nos ve. Porque, ¿de qué sirve engañar? ¿En serio? Si dependemos de Él, en Él lo tenemos todo, Él nos da todo.
¿De qué sirve ser una cosa aquí, otra cosa cuando nadie me ve? Él lo ve todo. Él vio que estos habían perdido su primer amor. Le daban duro al servicio, pero no tenían comunión con Dios. ¿Cuándo se comienza a perder el primer amor? Cuando no hay comunión con la vida. Cuando no hay comunión con el amor. Porque Cristo es amor. No tiene, es amor. Entonces, pero aquí rescata algo bueno de ellos. Y les dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y si usted lee en la historia, este es un pasaje bien difuso para entender. Algunos creen que Nicoleos o como en griego le decían, fue uno de los 7 diáconos que los apóstoles escogieron para que los ayuden a servir las mesas. ¿Y sabe cuál era la característica de estos diáconos? Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Tenían que ser hombres de fe, hombres puros, hombres intachables. Pero parece que perdió su primer amor y se desvió. Porque cuando nos desviamos, comenzamos a cambiar la palabra, a predicar un evangelio diferente. Parece que Nicolás comenzó a predicar en vez de gracia, libertinaje. Y él decía que se podía servir a Dios viviendo una vida inmoral, dándole gusto y placer a sus deseos carnales. Búsquelo, lo va a encontrar Entonces, aquí viene nuestra palabra que el Señor nos está hablando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto está hablando el Espíritu en todas partes. Al que venciere, le dará a comer del árbol de la vida. Fíjense, amados, estamos hablando de un árbol, de darle trascendencia, prioridad, cuidar como algo central, como lo máximo, el tesoro mayor, la vida que se nos ha entregado a Cristo. Entonces, ¿cuál es la recompensa que habla aquí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sigue siendo lo central. Nada lo va a quitar de ese lugar. Él es el centro y debe ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras prioridades. Entonces, para ver un dato histórico de lo que pasó con Éfeso. Éfeso era la principal ciudad de Asia. Su atractivo era su templo, dice que era espectacular y tenía su diosa, Diana de los Efesios. Diana de los Efesios. Pero ¿qué pasó? Esta era la principal ciudad, pero perdió su primacía. ¿Cómo? Cuando el canal que la conectaba con el mar se llenó de lodo, lo cual impedía que los barcos navegaran por él. Y en el año 262 después de Cristo, la ciudad fue destruida por los godos. Más tarde fue reconstruida, pero nunca recuperó la supremacía que tenía, ni el esplendor anterior. Fue decayendo hasta quedar deshabitada. Nercy estuvo en Éfeso, ¿no? Y lo puede corroborar. Entonces, ¿qué pasó? La ciudad se empantanó. La ciudad se empantanó, amados. La ciudad se empantanó y lo mismo le sucedió a la iglesia de Éfeso, que era una de las que amaban al Señor y lo servían.
se empantanó, y lo mismo le pasó a la iglesia de Éfeso. Podemos entender que era una iglesia que hacía la obra, que amaba al Señor, que amaba la verdad, pero perdió su primer amor. ¿Y sabe qué? Perdió la luz. Perdió la luz. Esta iglesia, esta ciudad, a pesar de que tenía otras cosas contrarias, pero lo que resplandecía era la vida y la palabra de Cristo que emanaba de la iglesia, entendiendo que la iglesia no son las paredes, son los hijos de Dios que asistían a un lugar. Entonces, la iglesia debe volver a su primer amor, tanto al amor de Dios como el amor por los hermanos. Cuando estamos irascibles, cuando estamos sin paciencia, ¿qué está pasando? Hemos perdido el primer amor. La gracia de Cristo no ha plantado su fruto en nuestra alma. Porque ¿cuál es el desafío? Romper todo lo que impide en nuestra alma que se siembre la semilla de Cristo, esta semilla incorruptible, para que comience a dar fruto y el fruto se manifieste. Eso es conocer la verdadera gracia, permitirle a Cristo que Él manifieste su amor, que Él manifieste su verdad, que Él manifieste su paciencia, que Él manifieste su bondad, su benignidad, el dominio propio. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Dios? Nosotros tenemos ejemplos de hombres que amaron al Señor con una pasión desbordante. El rey David. El rey David en el Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque una cosa, no quería la corona ni el oro, porque después lo vimos, que para la construcción del templo le dejó a Salomón su hijo 33 toneladas de oro. La gente que conoce el verdadero tesoro no está más por las cosas, está por un amor puro y verdadero. No está por lo que puedo obtener de él. ¿Sabe por qué? Porque si me enseñaron bien, si me impartieron bien la verdad, ya todo lo tengo en Cristo. Todas las riquezas de su gloria, de pleno conocimiento, de pleno entendimiento, riquezas materiales, riquezas relacionales. Tengo las promesas que ya fueron cumplidas en la cruz en Cristo. Entonces, ¿y sabes qué? Nos las dio antes de hacer nosotros algo. No vale la pena escuchar un evangelio sin cruz. No vale la pena escuchar un evangelio de propuestas, de recompensas. Si haces esto, Dios te va a multiplicar en esto. No, lo tenemos a Cristo. Si Él nos gobierna, se va a manifestar con lo que Él es, con todo lo que Él es y todo lo que tiene. No siga remando contracorriente en sus propias fuerzas, querer hacer algo que ya se le dio. Entonces, amados, esta iglesia perdió el amor y perdió la luz. ¿Sabe qué? Era una iglesia al estilo de Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa te es necesaria. ¿Qué cosa?
tener comunión con Cristo, oír de Él, escucarle a Él. Entonces, ¿qué pasó con Marta? Se afanó en servir, pero dejó lo más importante, la comunión. Y se convirtió, ¿en qué se convirtió Marta? En una esposa que no cumplió su papel con su esposo Cristo, en una esposa que dejó de amar a su esposo. Se convirtió en un ama de casa, en una esposa que se olvidó de amar a su esposo. Y ahí entran los problemas. Esposa, estamos hablando en dos sentidos. En el sentido espiritual, porque tu esposo es Cristo. Y en el sentido físico, porque a tu lado está tu esposo. Entonces, al principio Éfeso fue una luz. Fue una luz en todo Asia. El apóstol Pablo le encantaba predicar en esta iglesia. Ahí casi lo matan, ahí casi le hicieron de todo, pero él, por la fe, la ferviente fe, el ferviente amor de los éfesos, ¿qué les pasó? Se dieron a las zorras pequeñas, aquellas que echan a perder las grandes viñas, aquellas que cambian lo eterno por una recompensa inmediata. Entonces, Éfeso era luz en todo Asia, pero ¿sabe qué? Se secó, y la luz, que es el símbolo del testimonio que damos a los demás, se apagó. Qué triste es ver un hijo de Dios sin luz, sin vida, porque dice, en Él, en Cristo, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida de Cristo necesitamos cuidarla, porque la vida de Cristo es la luz que van a ver otros. ¿A quién van a ver? La luz que hay en ti es Cristo. ¿Seguimos o nos vamos a almorzar? Entonces, aquí les dio una promesa a los efesios y les dijo, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Esa promesa está vigente. ¿Y qué tiene que vencer? Usted puede decir, oiga, usted está hablando mal. El apóstol Pablo dice, Romanos 8, que ya somos más que vencedores. Está hablando mal. Sí somos más que vencedores. Pero ¿qué tiene que vencer a cada día? Tiene que vencer esos ofrecimientos, esas recompensas inmediatas que vienen a su vida, esas zorras pequeñas que no representan peligro y que usted dice, yo puedo con esto. Esto es pequeño. Yo cuando quiero dejo esto. Pero ¿qué pasa cuando esas zorras comienzan a comer más? Más y más y más. Se vuelven muy grandes. Se vuelven ídolos. ¿Y cuándo sabemos que tenemos un ídolo? Cuando nos cuesta soltarlo. Cuando no somos capaces de entregarlo. Entonces, muy importante entender que la centralidad de nuestras vidas, como del Edén que se nos recuperó, que se nos entregó, es Cristo. Cuidar la vida de Cristo. Vamos a ir un poquito más, vamos a cortar, pero ya saben que vamos a seguir con la continuación de esto, que es espectacular, maravilloso, el próximo domingo. Entonces, aquí ya vinimos hablando el anterior domingo
que el árbol de la vida está al principio y está al final de la Biblia. Está en Génesis, está en Apocalipsis, pero también está en el centro de la Biblia. Está en Proverbios. Lo vamos a ver. Proverbios 3:13 al 18 dice: Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Quién es la sabiduría según 1 Corintios 2? La sabiduría eterna es Cristo. Entonces, bienaventurado el hombre encontró a Cristo, que haya sabiduría y obtiene la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia según Proverbios 9:10? El conocimiento de Cristo, el conocimiento del Altísimo. Esa es la sabiduría. ¿Para qué quiero yo lleno de conocimiento mi mente? Y la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, amados. Nos lleva por caminos torcidos. Pensamos que se la hicimos a Dios. No es así. La viveza criolla no va en el reino de Dios. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Miren, por esto hasta mata a la gente. Por esto quedan mal. No son creíbles. Por hacer chanchullos. Oiga, dice Eclesiastés 10. Una pequeña mosca en el frasco de un perfume hace ceder el perfume. ¿Y qué significa? A un hombre sabio que hace algo que no es la voluntad de Dios, que es en contra de Dios, que sabe que no está bien, queda como un hombre fatuo, como un hombre insensato, como alguien que ya no se le puede creer. Entonces, en su derecha, largura de días. Porque ¿para qué querés riqueza y honra si estás muerto? Esto te da vida. Y en la mano izquierda, lo que muchos valoran más que todo, están las riquezas y la honra. Sus caminos son deleitosos. Este es el Edén, este es Cristo. Es un deleite continuo. Y todas sus veredas paz. Amado, esto es Cristo. ¿Qué más queremos? Por favor, dígame qué más queremos. Somos árboles de justicia, plantío de Dios. Y el fruto del Espíritu se ha plantado en nuestra alma. Y esa es la verdadera gracia. Manifestar que a través de nosotros Dios manifieste su amor. Dios ame. Que a través de nosotros Dios perdone. El perdón de la carne dura un amén. El perdón de Cristo es para siempre. Jesús estaba hablando en Juan 4. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amados, después de la cruz, después de la semilla eterna, después de que Él sembró su vida, su cuerpo, su sangre y todo, hay una cosecha abundante. Y esa cosecha la tiene que recoger la iglesia. Esa cosecha está lista, esperando que nos atrevamos a hablar de Él a otros. Que nos atrevamos a decir, Cristo es verdad. Cristo es la vida. Cristo es delicias. Cristo es caricias. Los campos están blancos para la siega. Para la siega en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tus amistades. Y el que siega recibe salario. Los que cosechan reciben salario. Y el que recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra goce juntamente con el que siega.
Jesucristo se goza con los segadores, con los cosechadores de almas. El que gana almas es sabio. Fíjese, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Nosotros aquí fructificamos, pero el fruto que damos es de una simiente incorruptible. Por eso es que no se pudre. Podemos dar fruto en la temporalidad con trascendencia eterna, porque su semilla, su simiente es incorruptible, es Cristo. Para que el que siembra, Cristo, goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Él sembró, Él se sembró a sí mismo y nosotros cosechamos de Él todo, no solo almas para el reino, todo lo demás es nuestra herencia, las promesas, la herencia, las riquezas, todo está en Cristo. Yo os he enviado a cegar o a cosechar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Qué hermoso es Cristo. Él se sembró. Él se entregó para que nosotros podamos entrar en sus labores. Y cuando hablamos de esto es en todos los aspectos, es en todos los sentidos. Si es que le damos relevancia a la centralidad de nuestras vidas, que es Cristo Jesús. El Edén recuperado está en su corazón. Usted puede sentir las caricias, puede sentir el abrazo del Padre, porque esa obra lo reconcilió a usted con la paternidad de Dios. Se acabó la orfandad espiritual, emocional, se acabó la escasez en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque por esta obra maravillosa de volver al Edén hemos sido reconciliados con el amor, con la gracia, con la verdad. Así que no permitamos a las zorras pequeñas, a los ofrecimientos, pero si no te va a pasar nada, probalo una vez. ¿Qué importa? Una vez. No cedas, no cedas. Vamos a estar hablando de primogenitura el próximo. Tú eres primogénito porque estás en el primogénito. Cristo es el primogénito de la creación. Cristo es el primogénito de los muertos. Cristo es el primogénito de la resurrección. Y en Él, aunque seamos el quinto hijo de una familia, somos primogénitos. ¿Qué significa? Que tenemos derecho a la herencia. Porque antiguamente o en la Biblia, esa era la connotación. Solo los primogénitos recibían la herencia. Pero en el pacto de la gracia, todos somos hijos primogénitos de Dios. Y tenemos derecho a la herencia. Tenemos derecho a la abundancia de esta vida que se nos ha entregado en Cristo.